En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a dedicar la conferencia del día de hoy y sobre la nota de ayer acerca de la caída en la producción petrolera. El día de hoy el presidente informa sobre la producción petrolera. Este gobierno ha hecho un esfuerzo importante canalizando más recursos a Pemex y una administración sin corrupción para revertir la caída en la producción petrolera. La recepción de Pemex por la administración pasada fue muy lamentable y prácticamente al borde de la quiebra por su mala administración. En este momento se ha detenido la caída en la producción. Se tienen ya contratos firmados para explotar 22 campos petroleros para convertir el petróleo en palanca de desarrollo nacional. La CRE autorizó el día de ayer el uso de fracking para la explotación de un pozo. El día de ayer suspende esta autorización y el director de Pemex está al tanto y ha tomado el control de este asunto. No se descarta el uso recreativo de sustancias, pero el proceso es mantener inicialmente la seguridad, la paz y la campaña para persuadir el consumo en los jóvenes. Pemex Internacional. Se recibieron 21 empresas en diciembre de 2018. Se han liquidado 6 de estas empresas. Están en proceso de extinción 4 más. Solo quedarán 11 empresas de Pemex en el extranjero con activos. La situación del pago a proveedores de Pemex ha tenido un aumento de 7% comparado con el mismo periodo del año pasado y están pendientes 4.700 millones de pesos que se encuentran en revisión, por lo que no hay problema en el pago a proveedores. Producción de Pemex. En octubre de 2004 se tenía una producción diaria de 3.383 barriles diarios, que fue cayendo hasta enero de 2019 con una producción de 1.823 millones de barriles diarios. Solo entre enero de 2018 y enero de 2019 cayó la producción en 300.000 barriles diarios. Se tomaron medidas importantes deteniendo la caída, y en febrero se logró tener una producción de 1.706 millones de barriles diarios. Y aunque se presentaron algunas fallas que representaron una ligera disminución, no implica una tendencia. En junio se tiene una producción de 1.680 millones de barriles con una tendencia a la alza. Para julio y agosto entrarán en producción el Pozo Shekin 22, junto con otros 4 más en campos nuevos, y de pozos nuevos en zonas de producción activas. La estimación para diciembre de 2019 es de 1.829 millones de barriles diarios. Todo esto es posible porque desde diciembre no se permite la corrupción en Pemex ni en el gobierno federal. Resalta el presidente que algunos periódicos expusieron ayer en primera plana la caída de 12.000 barriles en mayo, situación que se presentó por fallas en el sistema de extracción, y al solucionarse el problema volvió a incrementarse la producción. Sin embargo, estos mismos periódicos, ni las calificadoras, mencionaron la caída en 2018 de la producción en más de 300.000 barriles diarios. Poder Judicial. Yo creo que cada poder tiene que llevar a cabo su renovación. Cada poder tiene que llevar a cabo su renovación por iniciativa propia. Con el objetivo de limpiarlos de corrupción, no es conveniente que ningún poder se desacredite, y el presidente exhorta a colocar por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno, que conforma la esencia de la Cuarta Transformación en México. Será la sociedad misma quien no tolere la corrupción y se repudien estos actos. Es mejor heredar a los hijos pobreza que deshonra. Presupuesto en cultura. La doctora Montserrat Galí se menciona como la próxima subsecretaria en Puebla y se le vincula con la esposa del presidente, a lo que él afirma que no conoce a la doctora que se menciona, y reitera que su esposa no participa en ningún cargo político y no interviene en nombramientos. No hay influyentismo y es decisión del próximo gobierno de Puebla su nombramiento. Se realiza un ajuste en los puestos superiores y si existiese actos de injusticia se reparará el daño. Afirma que se elimina la burocracia dorada en el gobierno y los gastos superfluos. Evaluación del gabinete. Regresando un poco a lo de Ricardo Monreal, él dice que usted trabaja mucho, que no descansa, pero que su gabinete no lo acompaña. Respeta la libertad del senador Monreal, pero no la comparte, y no se mete en evaluar el trabajo de los senadores porque es respetuoso de la división de poderes. Es muy bueno el desempeño de su gabinete. Muchas gracias. ¿Se reúne con la gente, presidente? Sí. ¿A qué hora? A la 1. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.